Porque los archivos no mienten. ¿Quién me puede ayudar con esa vena? ¿Por qué podemos ayudarle, nene? A Puro Audio por PDS Radio y TV. Vou repetir o que já falei. Usem e abusem o Paraguai. Todos los sábados de 8 a 10 horas. El estudio, la investigación, la información y promoción de los derechos humanos a través de un enfoque de la realidad social y económica de América Latina. A Puro Audio conduce Rocío Casco por PDS Radio y TV Online. Suena mi despertador, miro el calendario por si fue un error. Corroro no es feriado. Buen día, ¿cómo están? Estamos iniciando otro programa más de A Puro Audio. Nos acompaña Marcos. Hoy, bienvenido Marcos por acompañarnos. Vas a estar... Gracias. Y como siempre, por supuesto, todo el equipo, Pamela, Laura, Eugenia. También de producción de A Puro Audio está Matthew, que hace posible que nos veamos y nos escuchemos todos los sábados. Entonces, muchísimas gracias también aquí a Marco, a Marta, para hacer el aguante en esta situación tan especial, por decir de alguna manera, que se está viviendo a nivel mundial. A nivel mundial tenemos una crisis sanitaria en varios países de la región y países vecinos nuestros. El que más nos preocupa a todos es el Brasil y cómo estuvo actuando ante esta situación de crisis sanitaria su propio presidente. En nuestro país, todas las medidas que se está tomando desde el Ministerio de Salud son recomendaciones internacionales. Es un protocolo internacional que fue elaborado para poder actuar en esta situación de crisis sanitaria, y se va cumpliendo en cada día y en cada semana, digamos, parte de este protocolo internacional, y que es recomendación de la Organización Mundial para la Salud. Buen día, Marcos. Buen gracias día, por esta compañía. A vos por invitarme. Hoy Estamos acá en este día muy especial, ¿verdad? Sí. Para toda la humanidad. Así es. Paraguay ayer, lastimosamente, tuvo su primera baja, un médico. Nuestras condolencias para su familia, para sus amigos, para sus colegas. Hay toda una... y por qué no decirlo para todos los paraguayos y paraguayas. Nuestra condolencia a Paraguay. Nuestra situación, desde que se inició esta situación, que es una situación internacional, que es una situación mundial, bueno, se tomaron en serio, digamos, las medidas y las recomendaciones internacionales. Nos preocupó y nos preocupa siempre Brasil por la cantidad de población que tiene y cómo puede afectar eso. Por eso las medidas que se van tomando tienen que ser medidas de estricto cumplimiento, donde las personas que podemos quedarnos en nuestras casas, tenemos que quedarnos en nuestras casas. Hoy vamos a hablar de eso y de los cuidados en el hogar, y también de los peligros que, por ejemplo, las mujeres sufren en el hogar en tiempos de cuarentena, porque lo que anunciaba ayer el presidente, que de hoy al próximo sábado se extiende la cuarentena de manera total, ¿verdad?, en esta semana, y que se amplía la cuarentena general hasta el 12 de abril. Sí. Parte de ese anuncio, y hablaban de cuál es la cadena logística. ¿Qué significa la cadena logística? Y es lo básico y lo necesario que se necesita para movilizar la sociedad. Entonces, cuando esa cadena logística, que es lo básico y lo necesario que necesita la sociedad, sigue en cierta movilidad necesaria, ¿qué pasa con lo otro que para? ¿Y cómo se comporta? ¿Cómo nos organizamos y cómo nos cuidamos en casa? Vamos a hablar hoy vamos a tener varias entradas telefónicas, contactos telefónicos, porque debido a esta cuarentena
se está respetando. Las primeras personas que tienen que respetar eso y trabajar son nuestras autoridades. Estaba previsto que hoy nos acompañe en estudio la viceministra de Políticas de Protección para la Mujer del Ministerio de la Mujer, la doctora Liliana Sayas, con quien vamos a tener vamos a tener un contacto telefónico para hablar desde la perspectiva de género, cuáles son todas las medidas y la coordinación que se está teniendo con el Ministerio de Salud desde esta perspectiva de género, cómo nos cuidamos en la casa, qué está pasando con el tema de violencia doméstica y cómo se está actuando, la situación de los trabajadores y trabajadoras que quedan cesantes, los despidos arbitrarios, por llamar de alguna manera, porque hay todo un debate en el foro, Marcos, de decir si el despido es legal o no es legal. Sí, es interesante hablar de eso. Y tenemos ya varios casos de despidos. Vamos a ver si también podemos tener un contacto con la ministra del Trabajo para ver cuáles son las medidas que se van a estar desarrollando, que se van a estar tomando con aquellas empresas que están despidiendo personas en tiempo de cuarentena. El lucro cesante, ¿verdad?, de un sector informal y las políticas de gobierno y de Estado en relación a esto. Y también y fundamentalmente, como también es característica de nuestro programa, la organización comunitario popular. Cómo nos organizamos y cómo nos juntamos en épocas de cuarentena cuando no podemos juntarnos. De crisis. ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo nos organizamos para ser solidarios entre nosotros cuando no podemos juntarnos? Claro, pues lo primero que se me viene a la cabeza es nuestro amigo, el que se tenía que operar. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. O sea, cómo seguimos juntándonos, cómo seguimos aportando para él, ¿verdad? Sí. O sea, cómo pedimos la comida en su casa. Hay tantas interrogantes que surgen. Sí. Y está tocando un tema de esas mujeres o esos niños que no tienen el imperio de la ley a su favor en tiempos normales. Imagínate lo que va a hacer en tiempos de crisis, ¿verdad? Así es. Y están todos los derechos humanos en general están vulnerados. Sí, definitivo. Están los generalmente vulnerados. Y ahora está y tenemos que cuidar para no retroceder. Sí. Esta crisis debería ser un punto de partida para una evolución. Así es. Y no una involución, ¿verdad? Así es. Porque ese es un tema realmente preocupante, ¿verdad? Sí. Aparte de todo lo que nos preocupa a todos, ¿verdad? Así es. Ese es un tema que no puede ser descuidado en momentos de crisis sanitaria, que sean protegidos también nuestros derechos y no vulnerados nuestros derechos. Por ejemplo, las iniciativas que tomaron algunos municipios como Encarnación, conversando con el gobernador de Itapúa, decía, bueno, si el gobierno nacional no toma las medidas, ¿qué otras medidas se puede tomar? Decía, vamos a hacer cierre de fronteras internas, no vamos a permitir que nadie entre. Entonces varios municipios tomaron la iniciativa, entre ellos el municipio de la capital del país, de cerrar las terminales de ómnibus. Sí. Porque ¿quiénes son los que también tienen los que no tienen vehículos son los que usan los vehículos de largo alcance? Sí. No tienen vehículo propio, changueadores, trabajadores, como gente que se quedó varada en la terminal, que no tiene familia en Asunción, claro, y que se fue a la terminal para viajar ayer y se encontró con que la terminal estaba cerrada. Parecería ser que la noticia son los aeropuertos nomás. Espera, no. Claro. Es una parte de la noticia. Exacto. Ahora tenemos un notición en la terminal de ómnibus. Sí. Estaba viendo hoy muy temprano un ciudadano paraguayo que dice: yo soy albañil, vivo en la casa de mi hermana y me quiero ir a mi casa a verle a mi hijo, a mi señora, y vengo y me encuentro con la terminal cerrada. ¿Cómo por ejemplo el paraguayo puede ser solidario, o las Fuerzas Armadas, la policía, ir acercándole a esa gente a su casa, ¿verdad? Claro, porque ¿dónde se va a quedar? Y no tiene. No tiene dónde quedarse. Entonces, como bien decís, Marcos, y como dice Eduardo Galeano, hoy en Apuro Audio vamos a hablar un poquito más de los que andan a pie. Sí. Del trabajador, la trabajadora.
Sí, nos indican acá de producción para mencionar un poco los PDS, teléfonos de ya. contactos. PDS digital. Ese punto digital. PDS.digital. Punto, ahí le faltó el puntito. Está nuestro. En el WhatsApp 0972 30 86 18 pueden enviarnos videos, pueden enviarnos fotos, pueden enviarnos su experiencia a través del WhatsApp, ¿verdad? Cómo se está viviendo en la calle, en la casa o donde le toque estar a quien nos está escuchando, ¿verdad? Nos pueden ver a través de PDS Radio TV online. Puede tuitear con nosotros, PDS-radio, Instagram, PDS Radio TV y YouTube. En YouTube vamos a poner después la programación completa, ¿verdad? Ok, perfecto. También pueden comunicarse al 0981-685-427. Varios de los grupos feministas, grupos que trabajan con el tema de derechos de las mujeres, que bueno, estamos en contacto permanente siempre a través de nuestras redes, están tomando medidas y políticas de activismo social también en esta semana de cuarentena absoluta, de aislamiento social absoluto, y están tejiendo estrategias también de comunicación entre nosotras. Esa estrategia de comunicación, bueno, que está mucho por las redes sociales, está simbolizando el tema del tapaboca con el número de teléfono de emergencia para llamar en casos de situaciones de violencia doméstica, siempre y de manera gratuita para todas las mujeres, es el 137. ¿Quién atiende? Atiende una psicóloga, una trabajadora social, una persona que está capacitada como para responder esas preguntas. 137. 137. Directo desde cualquier compañía telefónica. Es gratuita la llamada. También en las redes sociales está circulando mucho números de teléfonos de nosotras que trabajamos de manera voluntaria para atender estos casos. Pueden anotar nuestros números de teléfono o ir a las páginas de los diversos grupos de organizaciones donde están facilitando cada organización varios números de celular que vamos a ir socializando durante el desarrollo del programa, que podés guardarnos como delivery de tapabocas o delivery de farmacia o SOS. Alguna cosa que a vos te sea rápido también de llamar, porque tenemos entendido que también están colapsados los sistemas 911, el sistema 137 o el sistema 147, que es también para el tema de violencia con el tema de niños y niñas, que todos los sistemas están colapsados. Y también nos interesa que esas personas que están trabajando, atendiendo, cuidándonos, también tengan todas las medidas de protección y de seguridad en su espacio laboral. Por sobre todo. Sí. Tuvimos una baja médica. Exacto. Y lo ellos, sentimos todos, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar a esa gente en la medida que podemos. Por eso, también nos interesa saber desde el Estado quién cuida a quienes nos cuidan, cómo se cuidan ellos. Cómo se cuidan ellos. Y cómo nos cuidamos nosotros dentro del hogar, principalmente las mujeres y niñas y niños, de los peligros también que nos acechan, porque por los datos estadísticos sabemos que para las mujeres el hogar es el lugar más peligroso. Entonces, por eso, Marcos, queríamos tratar hoy especialmente este tema. Hoy le teníamos de invitado a Mario Ferreiro, que íbamos a hablar un poco de sus libros, de lo que está haciendo, con Jaime Sacher de Bohemia Urbana, que íbamos a hablar de su nuevo material. De hecho, vamos a tener... Tiene un nuevo material, iba a lanzar hoy aquí con nosotros, pero lo vamos a hacer con contactos telefónicos con ellos y bueno, una vez superada un poco esta situación de crisis sanitaria, porque sabemos que vamos a superar esta situación de crisis cumpliendo cada uno de los requerimientos internacionales que está solicitando el gobierno. No creo que ningún virus pueda con la raza guaraní. Y bueno, si nos cuidamos... Si nos cuidamos, sí, claro. Si nos cuidamos, porque en este momento... En estos días vi también que nadie se estaba acordando de ninguna bandería política de eso. Era como que a la pucha. En realidad nos toca a todos los paraguayos, ¿verdad? Por llamarle de una manera, en realidad ni siquiera ya tienen frontera esto, ¿verdad? Claro, sí. Pero bueno, es lo que nos toca, es lo que tenemos acá. Y bueno, la vez pasada leí un mensaje de una mujer, Ali Joy Privilegi, creo que es. Y realmente me emocionó, ¿verdad?
Y cuesta que yo muy pocas veces me emociono, a no ser que sea con mi hija, ¿verdad? Decía, me fui a comprar hamburguesa o algo así para cenar, y al cruzar sobre Cacique estaba desolado y vi a una trabajadora que trabaja cargando combustible y estaba solita. Y me dio un pesar o algo así, dice. Me quería preguntarle qué hace ahí, qué hacía ahí, qué hacen las autoridades para resguardar su seguridad, ¿verdad? Y entonces al final deja un mensaje, porque una cosa puede preocuparte, ¿verdad? Y otra cosa ocuparte. Claro. Las dos cosas deberían ir de la mano. Y dice, a partir de ahora, las chicas que estén solas y en esa situación, acá dejo mi número o algo así, o mi contacto, y llámenme. Por lo menos me voy a ir a estar con usted hasta que venga el bondi, dice último, ¿verdad? Sí. O sea, eso, por ejemplo, es emocionante, ¿verdad? Sí, totalmente. Psicólogos y psicólogas están desde sus redes sociales, porque en este momento este tema de la comunicación digital es la forma, en esta situación de aislamiento social que tenemos para comunicarnos y estar en contacto. Que nos mantiene uno al lado de otro. Exacto, en contacto más directo. Están ofreciendo sus servicios gratuitos también, ¿verdad? Y dejan sus números de teléfono para poder comunicarse. Porque, bueno, hay personas que ante la situación de encierro también y con todo el avasallamiento de la información, que también vamos a hablar un poquito, o sea, vamos a hablar también de eso, estamos hablando también de eso, la información responsable. Sí, eso es fundamental. Las fuentes de donde tenemos que nutrirnos de información. Sé que siempre va a generar dudas los informes oficiales, pero ante una situación de crisis sanitaria como la que estamos, por eso mencioné desde el principio, las medidas sanitarias que se están tomando en nuestro país son recomendaciones internacionales, es un protocolo internacional que está recomendado por la Organización Mundial para la Salud, que está haciendo frente a esta nueva situación que no es nueva para la humanidad, no es inédita como estaban diciendo. Ya pasamos por eso. Ya pasamos en la época, en diferentes épocas, sí, en nuestro país y en el mundo se tuvo que luchar contra diferentes tipos de enfermedades y de virus que la ciencia finalmente encontró cómo resolver. Por eso que también lo que pasaba hace unos meses atrás en nuestro país con esa cacería de brujas ideológicas que empezó un sector con el tema de quitar dinero, con el tema del problema que se tuvo con CONACYT, con los investigadores, y no se puede dejar de invertir en salud pública y en investigación científica en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. Porque la visión científica y la visión de salud y la salud pública fundamentalmente nos está demostrando que siempre va a ser el soporte, lo que nos hace cuestionar y reflexionar sobre no solamente la situación de flexibilización laboral que ya existe, cómo responde y cómo va a responder el Estado con las medidas económicas. Vamos a conocer entre el lunes y el martes de la próxima semana con una ley de emergencia que se está trabajando. También le vamos a preguntar a la viceministra Lilian Zayas, con quien vamos a estar en comunicación, cómo articula el Ministerio de la Mujer y cuáles son las propuestas que el Ministerio de la Mujer está trabajando para esta ley de emergencia. Del aspecto económico nos estamos informando, el Banco Central del Paraguay, cómo va a actuar ante los créditos, ante la situación de endeudamiento. Habla mucho de las pymes, las mimipymes. Nadie les pide que condonen las deudas, sino que alarguen un poquito, ¿verdad? Y no suban los intereses. Y que los intereses no aparezcan, ¿verdad? Claro, porque imagínate que 3 meses de acumulación de intereses... Es mucho. El tema de la tasa de usura con el tema de las deudas. Son muchos aspectos que también hacen a esta situación y que queremos ver, bueno, cómo nos organizamos como sociedad. Sí. ¿Cómo hacemos para contribuir en esto que es el objetivo a nivel internacional de la reducción de la curva? Que cuando nos hablan de la reducción de la curva, ¿de qué están hablando? Y también, por supuesto, dentro de esta respuesta social que busca el gobierno, les comentamos que hay el tema de la entrega de unos kits de alimentos. Y en estos kits de alimentos hablan...
¿Qué tenemos en esos kits, Rocío? En estos kits tenemos productos muy básicos como azúcar, Sí. 2 kilos. Fideos, 5 kilos. Harina, 5 kilos. Sal, 1 kilo. Panificados, 2 kilos. Porotos, 2 kilos. Aceite, 2 litros. Carne conservada, que bueno, no sabemos si es vacaí o Yo es creo que es cecina vacaí. o es cosa, pero bueno, carne conservada. 2 latas, Y dice no, acá. Si es 2 latas, es Si es vacaí. 2 latas, es vacaí. Jabón de coco, 24 unidades. Leche, 12 litros. ¿Quiénes son los beneficiarios y cómo se puede acceder a esto y cómo se están organizando en todos los municipios donde va a ser distribuido? Dice que son para trabajadores informales, ¿verdad? También para Comunidades indígenas. comunidades indígenas Desempleados. y personas que quedaron desempleados en esta situación de crisis. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, yo estaba viendo un video y ya meto un penalazo acá, ¿verdad? Estaba viendo un video donde a una travesti, no sé cómo se dice, a una trabajadora del sexo travesti, los policías le estaban obligando a salir de la calle, ¿verdad? ¿Qué se hace con ellos o con ellas? Ya sean travesti o trabajadoras del sexo, ¿verdad? Así creo que se dice, ¿no? Sí, trabajadoras. ¿Qué se hace con ellos? ¿En qué lugar entran acá? ¿Informales? Informales. Hay una de las organizaciones están juntando también, están solicitando desde antes de que se anuncie esta medida, estaban pidiendo solidaridad, llevar productos No puede ser. de este tipo. Ah, claro, del nivel kit. Sí. ¿Eh? Causa diversa. Casa diversa. Casa diversa es Irene Rotela. Estaba pidiendo que se lleve donaciones que ellas estaban organizando. Porque ellos viven el día a día. Día a día. Estaban organizando una Salen, canasta básica. trabajan, juntan y el día siguiente comen de eso. Sí, son mamás. Sí. Todas ellas, la mayoría de ellas son Sí, mamás. sí. Tienen hijos, hijas que alimentar, ¿verdad? Y están totalmente, por supuesto, desprotegidas. Ese es uno de los sectores. Y le agrego algo, son mamás solteras o mamás con algún infeliz que otra vez viven de ellas. Sí. Sí. Al igual que existe toda una... Bueno, próximamente seguramente cuando podamos... vamos a abarcar también esa parte de la realidad social. Pame, hoy vamos a estar escuchando música de... bueno, vamos a hablar también con Jaime. Mátala, Jaime. Ya me pongo celosa. No, pues Jaime, ídolo de muchas de las chicas. Y de los chicos, por supuesto. Claro. Vamos a hablar del lanzamiento con Bohemia Urbana, su nuevo proyecto, Un Buen Día. ¿Es un disco o es un solo? ¿Cómo es? ¿Pero es una música o lanzó todo un disco? Es un tema, ¿verdad? No. Un sencillo le dicen ahora. Sí. Pero realmente los productos que lanza este señor son buenos y quedan, ¿verdad? ¿Y en qué momento vamos a llamarle? ¿En qué momento? Claro, porque cierto. vamos a darle más, sí, pues vamos a... Bueno, para los... el tema del gobierno, ¿verdad? O sea, yo básicamente estoy viendo que se está llevando de una manera interesante el tema de salud. El tema, tocaste hace rato algo, creo que todavía no entramos al aire, el tema de los despidos, si son legales. Exacto. En realidad, escuché que la ministra dice, no vamos a permitir que se hagan despidos en esta... En realidad, ella es un ente administrativo. Y por sobre ella está la ley, ¿verdad? Sí. Y la ley en realidad no habla luego de despidos legales o ilegales, sino que de justificados y no justificados, ¿verdad? Y si no se justifican esos despidos, tienen que ser indemnizadas la persona. Esa es la ley, y ningún ente administrativo, ningún decreto, a no ser que cambiemos la ley, pero la ley otra vez no es retroactiva, ¿verdad? Exacto. O sea, son tecnicismos que, y más todavía Carla Basigalupo,
ella creo que fue camarista en lo laboral. Tiene que ser un poco más, Sí, a ver, un poco más técnica y ser más precisa. Porque estamos a que alguien encienda una mecha y que puede pasar algo terrible en la sociedad. O sea, díjolo la ministra que no me puede despedir, carajo, y se arma el quilombo, ¿verdad? O sea, en realidad hay dos tipos de despido, el justificado y el injustificado. Si es injustificado, te tiene que pagar todo lo que te tiene que pagar y lastimosamente se le despide, ¿verdad? O sea, eso es desde la óptica legal. No sé si el ministerio o la ministra puede sobrepasar la ley, no puede. esto es una situación de cómo actuar en situaciones de crisis. Porque si por un lado el Estado te dice aislamiento y te despiden por no irte a tu lugar de trabajo, No, ese es un despido injustificado. ese es un despido injustificado, Categórico. ¿verdad? Entonces, ¿cómo garantizar? Porque en esa situación de crisis lo que el Código Laboral en su artículo, a partir del 70, el artículo 70, habla de suspensión del trabajo, ¿verdad? Exacto. Que es una manera de, vamos a cortar un poco el vínculo, porque hay una cosa, hay empresarios o emprendimientos que también dependen de la venta, del movimiento para ir pagando aquí, pagando allá, cubriendo esto, cubriendo aquello. No sé, hay otras empresas gigantescas como el grupo Carter, el grupo Biers y el grupo Socolillo, donde no pueden venir a decirnos, pero hay una cosa, la ley pues es pareja para todos, ¿verdad? Entonces, esa suspensión no implica el despido, Rocío, no implica que te cesen. Es más, nosotros hablamos con Erimar, el Humberto Campuzano, que aparte de Erimar tiene otras empresas, le hace trabajar muchísima gente, y dijo él, yo le agradezco la oportunidad de hablar con ustedes, porque lo que yo estoy llegando a un acuerdo con mi gente es de anticiparle sus vacaciones. Y sus vacaciones son pagadas. Entonces, yo le doy vacaciones ahora, le pago y bueno, y reduzco el personal a un 20-30% de lo que entra la gente. Son posturas sociales de empresas o de empresarios que son solidarias y dan un poco la mano a los trabajadores, ¿verdad? Pero a no ser que yo esté equivocadísimo y que Carla Bacigalupo tenga la fórmula, debería ser más clara por lo menos, ¿verdad? Debería ser más clara y tengo entendido que es uno de los aspectos que va a contener la ley de emergencia, que va a ser planteada desde el Ejecutivo, que va a ser tratada en esta convocatoria extraordinaria que se está haciendo para el martes en el Parlamento. Por eso tenemos que estar todos los que somos activistas de derechos humanos, ya sea en el aspecto de los derechos de las mujeres o los derechos indígenas o los derechos laborales, cualquiera sea de los aspectos en los que activamos, de estar pendientes de que la ley de emergencia contemple todas las situaciones. Porque en otros países estamos viendo que se están tomando Por ejemplo, medidas. Francia, o sea, vos sabés que me llamó la atención. Francia, 90 días no se paga luz ni agua. Un país rico, ¿verdad? O de primer mundo. Donde incluso dice, mira, la Unión Europea me prestó 800 mil millones de euros, no sé qué cosa. Aparte de eso, él dice, no, luz, agua no se paga. Eso debería ser. Una vez más repito, yo incluso ni siquiera meto el tema de nunca más vamos a pagar luz ni agua, sino que en algún momento nos cobre de a puchito o de a poquito, de a cómo podamos pagar, ¿verdad? O sea, si ahora no tenemos ingresos, si ahora no hay forma de enfrentar, ni siquiera ir al supermercado, ¿cómo vas a pagar el agua? Te van a cortar, pico. Te van a cortar el servicio básico. Te van a cortar la luz. No. Mira, y en estos casos, en nuestro país, hay poblaciones que no tienen acceso al agua. Por ejemplo. Por ejemplo, en el departamento central, casi 1 millón de personas no tienen acceso al agua potable. Ya como una herencia de una política anterior. Recordemos que el 27% de la población gana salario mínimo. Sí. Gana salario mínimo. ¿Cuánto es el salario? 2.300.000 más o menos, ¿verdad? Un poquito menos. Incluso. Sí. Entonces, y también recorrí ayer por las redes una imagen que a mí me causó una profunda tristeza. Es un señor arrodillado frente a una iglesia con su chalequito de trabajador informal.
¿verdad? Y las puertas de la iglesia cerradas, entonces él arrodillado ahí enfrente. Qué raro. Y me generó un impacto esa foto porque es en un país donde nosotros tenemos un crecimiento activo de envejecimiento. Porque también por los datos estadísticos, siempre se dice Paraguay es un país joven. Nosotros somos un país activo en el crecimiento del envejecimiento. Esa población no tiene seguro social. No. Esa población no tiene IPS. Esa población no tiene jubilación. No. Esa población que hace el 56%, según los datos oficiales, que es el trabajador independiente que le llaman, que es el vendedor de juegos de azar, el que te vende el periódico, el que te vende el pojañaná, el que te vende la chipa y el cocido. Esa es su única fuente de ingreso. Y en un país, o nuestro país, mejor dicho, de activo envejecimiento, no tiene seguro. Entonces era tan desoladora esa imagen de ese trabajador informal en un espacio vacío, frente a una iglesia cerrada, él arrodillado pidiendo un auxilio. A mí por lo menos me generó y me genera cada vez que lo recuerdo una situación así muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, porque esa persona... Desesperación total. Sola, ¿verdad? Sola. Por eso me pregunto, y vamos a hablar de algunas experiencias, ¿cómo nos juntamos? ¿Cómo nos organizamos cuando no podemos juntarnos? ¿Cómo actuamos de manera solidaria, más allá de las medidas que el Estado está tomando, que el gobierno está impulsando y que está coordinado desde el Ministerio de Salud Pública? Y vamos a ir desarrollando estos temas después del corte. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a estar escuchando un poco de música. Nos organizamos un poquito para nuestro siguiente bloque. Y vamos a empezar, ¿verdad?, con el tema de las llamadas de contacto telefónico, como para ir desarrollando un poquito el tema. Así es que el tema de hoy es cómo nos organizamos cuando no podemos juntarnos.